Bueno, el primer artículo se titula Percepciones de asma y ejercicio y asociaciones con el estatus del peso y la morbilidad del asma en niños urbanos. Este artículo se publicó en enero de este año en la revista Academic Pediatrics, la cual tiene un factor de impacto de 2.537. La autora principal es la doctora Stacy Eisenberg. Es graduada de la Universidad de Chicago, es especialista en pediatría y en medicina interna en Providencia, Rhode Island, y trabaja en el área clínica en varios hospitales de esa área. El asma y la obesidad son problemas comórbidos de salud pública significativos y costosos que afectan de manera desproporcionada a los jóvenes de los grupos minoritarios urbanos, en particular a los niños de origen latino y afroamericano. Estos niños tienen poca mejoría del asma debido a factores como exposición a alergenos irritantes o a estresores urbanos, por ejemplo, vivir en condiciones de pobreza. También algunos estresores relacionados con su origen étnico, por ejemplo, la discriminación y algunos factores personales como la predisposición genética. Estos y otros factores como también realizar poca actividad física aumentan el riesgo de sobrepeso y obesidad en niños con asma. Además, los niños urbanos con asma tienen más probabilidad de tener asma mal controlada, lo que al mismo tiempo puede contribuir a que tengan una menor actividad física, por lo que es necesario identificar áreas de oportunidad para la intervención específica a las necesidades de este grupo de riesgo. Tenemos que tomar en cuenta que los cuidadores desempeñan un papel fundamental en el manejo del asma de sus niños y sus percepciones sobre el asma, además, sus percepciones sobre el asma, deben ser tomadas en cuenta. Además de su percepción del asma, la percepción de la participación en la actividad física de su hijo puede influir en el manejo del asma. Algunos estudios ya han examinado estas percepciones y reportan que los cuidadores restringen la participación de sus hijos en la actividad física, ya sea debido al miedo relacionado del asma de sus hijos. Además, estos estudios han demostrado que los cuidadores tienen miedo de que sus hijos no siempre reconozcan los síntomas del asma, aunque esto es algo paradójico porque los cuidadores también han reportado que confían en los hijos, en los síntomas que sus hijos les comentan cuando toman decisiones en el tratamiento del asma. Se demostró que la percepción de los síntomas de asma en los niños también puede afectar su morbilidad y el uso de la atención médica, y que los niños latinos son más propensos a un aumento excesivo de los síntomas. El entendimiento de cómo influyen los miedos de los cuidadores sobre el asma y el ejercicio en las decisiones de tratamiento nos puede orientar hacia el desarrollo de intervenciones personalizadas para los niños con asma de las minorías urbanas con sobrepeso y obesidad. Por lo que el objetivo general de este estudio es la evaluación clínica de los niños con asma con peso normal y con sobrepeso, y su asociación con los temores de los cuidadores. Para esto, primero se examinaron las diferencias en los indicadores del asma, como el BEP1, la capacidad vital forzada, el control y los síntomas de asma, y se buscó la asociación con el estado de peso en la muestra general y también con el grupo étnico y estado de peso. El resultado que los autores esperan es que los niños de las minorías urbanas con sobrepeso u obesidad tengan los peores resultados de asma. Después examinaron los temores de los cuidadores sobre el asma de sus hijos en la muestra general y también por el estado de peso de los niños en general y por el grupo étnico y el estado de peso. Ya que se ha reportado una mayor asociación de asma y obesidad en niños latinos, los autores esperan que los cuidadores latinos reporten niveles más altos de miedo en general sobre el asma de sus hijos y también sean quienes reporten temores específicos como miedo a que su hijo muera de un ataque de asma mientras hace ejercicio.
También se espera que los cuidadores de niños con sobrepeso u obesidad sean más propensos a reportar el miedo al asma en general o miedo al asma mientras su hijo hace ejercicio. Esto porque los niños pueden percibir el mal estado físico como síntomas de asma. Para evaluar las asociaciones entre cada indicador de miedo del cuidador y cada resultado de asma infantil, se aplicó una encuesta y se espera que a mayor miedo del cuidador, el hijo tenga peor respuesta al asma y que esta asociación sea más fuerte en los niños con sobrepeso u obesidad. El objetivo final consiste en identificar la proporción de los cuidadores que perciben que el ejercicio es un disparador para el asma de sus hijos y comparar esta información con la proporción de niños que en realidad tienen broncoespasmo inducido por ejercicio por medio de una prueba de reto con ejercicio, ya que en estudios previos se ha visto que los cuidadores limitan la actividad física de sus hijos debido al miedo al asma. Se espera que pocos niños tengan en realidad broncoespasmo inducido por ejercicio en comparación con los cuidadores que perciben el ejercicio como un desencadenante del asma de sus hijos. Se espera que esto sea más frecuente entre los latinos, ya que tienen una mayor prevalencia de asma y obesidad, y también se ha reportado una alta prevalencia de somatización entre los niños latinos con asma y sus cuidadores. Los datos fueron recopilados como parte de un estudio observacional que duró 5 años. Este estudio evaluó el asma y la actividad física y también factores culturales y contextuales entre una muestra de niños de escuelas primarias urbanas con asma persistente durante un año. Los participantes se reclutaron de clínicas pediátricas ambulatorias de los 4 distritos escolares más cercanos y más grandes de una ciudad del noreste de los Estados Unidos. Los participantes tuvieron entre 7 y 9 años de edad, tuvieron asma diagnosticado por un médico o problemas respiratorios en los últimos 12 meses, y un cuidador dispuesto a participar identificado como latino, generalmente dominicano o puertorriqueño, afroamericano o blanco no latino. Los niños se clasificaron como asmáticos persistentes según el informe del cuidador sobre los síntomas recurrentes de asma diurnos o nocturnos, sobre la limitación de la actividad de su hijo o el uso de medicamentos de rescate. También se aceptó el reporte de una receta por escrito reciente de un medicamento controlador del asma o también haber utilizado 2 o más cursos de esteroides orales en los últimos 12 meses. El diagnóstico de asma persistente se confirmó después en una visita. Los criterios de exclusión incluyeron deterioro cognitivo moderado a grave, padecer otra afección pulmonar o crónica, el uso de medicamentos estimulantes para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o contar con el diagnóstico de algún trastorno del sueño que pueda causar confusión con la evaluación. Los datos incluidos se recopilaron en otoño e invierno de cada año de duración del estudio. Se realizaron inicialmente 2 visitas. La visita inicial fue en el hogar y después de 2 semanas de la inclusión al estudio, la segunda visita fue en la clínica de asma y alergia. En la visita inicial se obtuvo el consentimiento del niño y del cuidador principal antes de que se administraran cuestionarios para evaluar los temores de los cuidadores sobre el asma y la percepción del ejercicio como desencadenante de asma. También se aplicaron cuestionarios para obtener información demográfica y la información sobre el uso de medicamentos para el asma. En la segunda visita se evaluó el diagnóstico y la gravedad del asma. Y se obtuvo también el consentimiento informado. Se confirmó el uso de medicamentos para el asma y se midió la estatura y el peso. Después de la segunda visita, se inició un periodo de monitoreo de 4 semanas en el hogar, durante el cual el niño usó un dispositivo portátil de espirometría 2 veces al día para evaluar la función pulmonar. Y también se completaron un diario de información relevante para procesar y calificar datos objetivos de asma. Los niños y los cuidadores recibieron capacitación estandarizada sobre el uso del monitor portátil y para completar el diario de síntomas. A mitad de este periodo de monitoreo se realizó otra visita al hogar para recoger información sobre el control del asma
y descargar datos sobre la función pulmonar. Es importante mencionar que todas las evaluaciones se realizaron en español o en inglés, de acuerdo a la preferencia de los participantes, y los participantes recibieron compensación por cada sesión completa. Las mediciones que se realizaron fueron las siguientes. Los cuidadores proporcionaron la información demográfica. El estado de pobreza se calculó al comparar el ingreso anual de cada familia con el umbral de pobreza per cápita de los Estados Unidos para el año de participación en el estudio. En la consulta médica, los médicos encargados completaron un formato que incluye la fecha de la última visita al consultorio, el diagnóstico de asma, el historial médico previo y el tratamiento actual para el asma. Se utilizó esta información como antecedente para evaluar la gravedad del asma de cada niño. Para corroborar el diagnóstico de asma en la visita a la clínica donde se realizó el estudio, se realizó un historial médico, un examen físico, la altura y el peso del niño, además de pruebas de función pulmonar pre y post broncodilatador. Y para clasificar el control de asma, los cuidadores y los niños completaron el cuestionario de control de asma en la visita a la clínica y al final del periodo de monitoreo de 4 semanas. Para evaluar los síntomas del asma durante la visita clínica, los niños y los cuidadores recibieron orientación para usar un diario en papel y registrar reportes diarios de síntomas de asma durante todo el periodo de monitoreo de 4 semanas. Los datos se resumieron como una proporción de 10 con síntomas. Las mediciones de la función pulmonar se evaluaron 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, y fue con un espirómetro computarizado de mano. Para poder usarlo correctamente, se capacitó al cuidador y al niño. También se les capacitó cómo realizar una expiración forzada adecuada que fuera sostenida en el dispositivo, con la indicación de completar 3 intentos cada mañana y cada tarde antes del uso de sus medicamentos para el asma. Y el mejor de esos 3 intentos se seleccionó para cada prueba. Para evaluar las percepciones del cuidador como el miedo al asma y la percepción del ejercicio como disparador del asma, se utilizó un cuestionario validado que evaluó la medida en que los cuidadores tienen miedo del asma. Con una escala del 1 al 5, los cuidadores calificaron la frecuencia en la que sintieron miedo debido al asma de sus hijos. Los puntajes más altos indican el miedo más frecuente. También se les preguntó a los cuidadores si tienen miedo o no de que sus hijos mueran cuando tienen un ataque de asma y si tienen miedo o no de que sus hijos mueran cuando tienen un ataque de asma haciendo ejercicio. Para obtener el estado de peso se calculó el índice de masa corporal y se clasificó a los pacientes de acuerdo a los criterios del CDC. Niños en el percentil 85 o mayor de IMC se clasificaron como sobrepeso u obesidad. Si se encontraron por debajo del percentil 85, se clasificaron en peso normal. Y los que se encontraron por debajo del percentil 5 se clasificaron como peso bajo. Y ya por último se realizó una prueba de esfuerzo. Esta prueba de esfuerzo se hizo para evaluar el broncoespasmo inducido por el ejercicio por medio de pruebas estandarizadas de reto de ejercicio. Se realizó espirometría al inicio y a intervalos estándar después de la prueba de esfuerzo en cinta rodante utilizando una rampa. El broncoespasmo inducido por ejercicio se diagnosticó si el BEF1 disminuyó 10% o más desde el inicio del ejercicio. Para el análisis se evaluaron las diferencias por peso y raza o etnia, las características clínicas iniciales, los síntomas de asma reportados en el diario, la función pulmonar relacionada con el asma, el miedo del cuidador y las percepciones de asma y ejercicio mediante pruebas de chi cuadrada y análisis de varianza. El análisis de correlación se utilizó para identificar factores de confusión, como la gravedad del asma, pobreza, edad y género. Una variable se consideró factor de confusión si se asoció con los predictores como miedo o percepción del ejercicio como desencadenante. Solo la gravedad del asma se encontró como factor de confusión. Para evaluar la medida en que el peso del niño se asoció con los síntomas del asma,
el control del asma y la función pulmonar, se utilizaron modelos lineales generalizados en los que se realizó la regresión de los resultados del asma con el peso y los factores de confusión de la asociación. De la misma manera, se exploró si los resultados de peso y asma se modificaron por raza o etnia. También se probaron las asociaciones entre las percepciones del asma por parte de los cuidadores como temores sobre el asma en general y la percepción de que el ejercicio es un desencadenante del asma con los resultados del asma. Por último, a los hijos de los padres que consideraron el ejercicio como un desencadenante, se les realizó un reto con ejercicio para evaluar si los niños en realidad tienen broncoespasmo inducido por ejercicio. Los análisis se llevaron a cabo con el programa SAS, con un nivel de significancia establecido en menos de 0.05. Sobre los resultados preliminares, el estudio consistió en 147 niños con asma persistente, con una edad media de 8.18 años. El 56% fueron hombres, el 28% tuvo asma mal controlada. El 71% de los ingresos de los hogares estuvieron en el umbral de pobreza o por debajo de él, y la mitad de la muestra tuvo un índice de masa corporal en el rango de sobrepeso u obesidad. Se incluyeron 58% de participantes latinos, 27% afroamericanos y 15% de blancos no latinos. Y no hubo diferencias significativas entre los grupos étnicos por edad, sexo o estado de pobreza. Los resultados en busca de las diferencias en los indicadores de asma por estado de peso, en la muestra general se encontró una diferencia significativa. Los niños con peso normal reportaron más síntomas que los niños con sobrepeso u obesidad. Diferencias en los indicadores de asma por grupo étnico fueron significativos con respecto al BEF1 y la capacidad vital forzada, siendo mayor en los afroamericanos. En segundo lugar, los blancos no latinos y los latinos reportaron el BEF1 y la capacidad vital forzada más baja. Además, los niños afroamericanos de peso normal informaron más días con síntomas de asma en comparación con niños afroamericanos con sobrepeso u obesidad. Y no hubo asociaciones significativas entre el peso y los resultados del asma entre los niños latinos o blancos no latinos. Los resultados encontrados sobre los miedos del cuidador sobre asma en la muestra general reportan que el 37.9% de los cuidadores reportó sentirse de manera frecuente o siempre asustados por el asma de su hijo. El 41% sintió miedo de que su hijo pueda morir cuando tiene asma y casi un tercio, el 31.1%, reportó miedo de que su hijo pueda morir de asma durante el ejercicio. En cuanto a los miedos del cuidador por peso y raza o etnia, los cuidadores latinos reportaron más temores sobre el asma infantil que los afroamericanos y blancos no latinos, y por peso no hubo diferencias significativas. En cuanto a la asociación entre los miedos del cuidador y los indicadores de asma y estado de peso, se encontró una asociación en los niños blancos no latinos, cuyos cuidadores temen con frecuencia o siempre del asma de sus hijos, que estos tienen una función pulmonar más alta. Además, los niños blancos no latinos, cuyos cuidadores temen que su hijo muera cuando tiene asma y que muera de asma al hacer ejercicio, tienen hijos que reportaron síntomas más frecuentes de asma. Y el análisis por el estado de peso no mostró asociaciones significativas entre el miedo del cuidador y los resultados de asma. Por último, de toda la muestra, 2/3 de los cuidadores piensan que el ejercicio es peligroso para los niños con asma. Y esta percepción no difirió según el estado de peso o la raza o etnia. Se encontró que los niños blancos no latinos, cuyos cuidadores consideran el ejercicio como desencadenante de asma, tienen peor control de asma. Y de los 63 cuidadores que piensan que el ejercicio es un desencadenante peligroso para el asma, en solo 3 de estos niños se confirmó broncoespasmo inducido por ejercicio.
Este estudio buscó encontrar mayor conocimiento sobre la asociación entre las percepciones de los cuidadores sobre el asma y el ejercicio y los resultados del asma, y como estas asociaciones difieren según la raza o etnia del estado de peso. Se encontró que el estado de peso en el niño no se asoció con la función pulmonar objetivo, mientras que los síntomas de asma autoinformados variaron según el estado de peso. Los niños afroamericanos y blancos no latinos de peso normal reportaron más días con síntomas en comparación con los niños con sobrepeso u obesidad. Puede ser que los niños obesos sean menos sensibles a los cambios en la función pulmonar o los síntomas del asma, o también puede ser que los niños con peso normal sean más activos y esto puede afectar los síntomas que ellos perciben o, bueno, que en realidad sí los tengan. Como era de esperar, en esta muestra se encontraron niveles altos de temor en los cuidadores. Los cuidadores latinos fueron los que reportaron niveles más altos de miedo al asma y miedo a que su hijo muera de asma mientras hacen ejercicio. Los factores que pueden contribuir a esto pueden ser la falta de conocimiento sobre la prevención de los síntomas de asma o cómo responder a los síntomas antes o después del ejercicio. Hubo asociaciones significativas entre los temores del cuidador y los resultados del asma por raza o etnia. Contrario a lo que se esperaba, las asociaciones más fuertes se observaron en el grupo blanco no latino. Los cuidadores de blancos no latinos que reportaron temor de que su hijo muera de asma, ya sea en general o mientras hacen ejercicio, tienen niños que reportaron más días con síntomas de asma. Es posible que los niños que son conscientes de los síntomas hablen más sobre ellos, o lo que resulta en que el cuidador presente más temor. Esto también puede explicar la tendencia que se observa hacia una mejor función pulmonar entre los niños blancos no latinos, cuyos cuidadores reportaron temores sobre el asma de sus hijos. También sugiere que entre las familias con menos factores estresantes culturales, el aumento de los niveles de miedo del cuidador puede contribuir a una mayor supervisión por parte del cuidador o puede afectar las decisiones de manejo que pueden afectar la función pulmonar. Por último, entre los niños cuyos cuidadores respaldan el ejercicio como desencadenante del asma, se buscó determinar la proporción que tuvo broncoespasmo inducido por ejercicio mediante la prueba de reto con ejercicio. Casi 2/3 de los cuidadores estuvieron de acuerdo en que el ejercicio es peligroso para los niños, pero una proporción muy pequeña fue la que confirmó el broncoespasmo inducido por el ejercicio. Este hallazgo representa una oportunidad potencial para la educación y para la intervención para mejorar el manejo del asma, al mismo tiempo que las percepciones sobre los cuidadores, sobre el ejercicio y la participación de los niños en la actividad física. Las limitaciones de este estudio es que posee una muestra pequeña, por lo que se necesitan más estudios con muestras más grandes para validar estos resultados y las variables examinadas. El análisis no determina la causalidad entre el estado de peso, los resultados del asma y los temores de los cuidadores, y el número limitado de preguntas para evaluar el miedo de los cuidadores. Se necesitan otros estudios para encontrar los factores que afectan el miedo del cuidador e identificar áreas de oportunidad para intervenir en el desarrollo de las percepciones del cuidador que afectan el manejo del asma y la actividad física. Las conclusiones de este artículo son que se requiere más educación del cuidador sobre el manejo del asma, especialmente en cómo prevenir y abordar los síntomas de asma durante el ejercicio, preguntar en forma directa a los cuidadores acerca de las percepciones y temores relacionados con el asma y explorar cómo sus percepciones pueden guiar las decisiones diarias sobre el manejo del asma y la utilización de la atención médica. Y es necesaria una educación cultural centrada en el paciente y la familia con información sobre la seguridad e importancia del ejercicio para los niños con asma. El segundo artículo para revisar el día de hoy se llama Asociación de asma y tabaquismo con el deterioro de la función pulmonar en la adolescencia y adultez temprana. El estudio de corte de nacimiento de la isla de White. Este artículo fue publicado en el Journal Respiratorio Europeo en marzo del presente año. A la fecha cuenta con 3 citaciones. El autor principal de este estudio es el doctor Syed Hassan Arshad.
Él es el director del Centro de Investigación de Asma y Alergia David Hyde en la isla de White. Es médico y profesor de alergia en inmunología clínica en el Hospital de la Universidad de Southampton Trust. Es egresado de la Universidad de Karachi en medicina general y se especializó en medicina respiratoria en el Reino Unido. Completó su doctorado en la Universidad de Southampton trabajando en prevención de asma y enfermedades alérgicas. Además, tiene un postdoctorado en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. En los últimos 10 años ha publicado más de 155 artículos, ha escrito o editado 3 libros y 7 capítulos de libros. Ha contribuido en guías nacionales e internacionales, incluyendo las guías europeas para la prevención de asma y alergia y las guías del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos para el diagnóstico y manejo de alergia alimentaria. La trayectoria normal del BEF1 tiene un aumento relacionado con la edad y la estatura durante la infancia y la adolescencia, pero también tiene una disminución en la adultez. El comienzo de este descenso puede depender de factores como sexo y de enfermedades en la infancia como asma. Un BEF1 más bajo tiene gran correlación con la morbilidad de por vida y una mayor mortalidad. Estudios recientes sugieren que un BEF1 bajo menor al 80% del valor predicho en los pacientes menores de 40 años aumenta el riesgo de EPOC con mayor gravedad en la vida adulta posterior. Esto a pesar de una disminución normal de la función pulmonar relacionada con la edad. En los fumadores, el BEF1 disminuye de forma rápida, resultando en una obstrucción irreversible de las vías aéreas, pero parece haber una variabilidad considerable en la susceptibilidad individual a los efectos del tabaquismo en la función pulmonar. La identificación temprana de estos fumadores susceptibles en el curso de la enfermedad antes de que ocurra daño irreversible es importante para abordar estrategias preventivas como dejar de fumar a tiempo, que se sabe que está relacionado con el retardo de la disminución de la función pulmonar relacionada con la edad. El asma infantil persistente es uno de los factores que determinan la función pulmonar inferior. El riesgo de obstrucción fija el flujo de aire en la vida adulta joven y también puede aumentar la susceptibilidad a los efectos nocivos del tabaquismo. Aquellos que fuman o tienen asma en la vida adulta temprana tienen un mayor riesgo de EPOC, por lo que es importante investigar la contribución de estas dos exposiciones en la función pulmonar y establecer cuándo comienza la disminución de la función pulmonar. Para esto, la Corte de Nacimiento de la isla de White se examinó a la edad de 10, 18 y 26 años para detectar la función pulmonar y el asma, al mismo tiempo que se obtuvo información sobre exposiciones ambientales, incluyendo tabaquismo activo y pasivo desde el nacimiento. En el estudio se determinó la asociación del asma y tabaquismo con la función pulmonar desde la infancia hasta la vida adulta temprana. Las hipótesis del estudio son que la disminución de la función pulmonar comienza en la infancia en las personas con asma y a mediados de los 20 años en las personas que fuman, y que en los fumadores el déficit resultante tiene menos reversibilidad con broncodilatadores en comparación con las personas con asma. Este es un estudio de corte prospectivo poblacional que investiga la prevalencia, la historia natural y los factores de riesgo y de protección para el desarrollo de asma, función pulmonar y enfermedades alérgicas. Se incluyeron todos los niños que nacieron en el Hospital St. Mary's en la isla de White entre el 1 de enero de 1989 y el 28 de febrero de 1990. Fueron 1,536. De estos, 1,456 dieron su consentimiento para un seguimiento a largo plazo que se realizó a las edades de 1, 2, 4, 10, 18 y 26 años. Se recopiló información fenotípica y ambiental mediante cuestionarios y registros médicos. Se les realizaron pruebas cutáneas, espirometría, desafío bronquial con metacolina y óxido nítrico exhalado. Todo esto previa obtención del consentimiento informado. Para la evaluación del asma y tabaquismo se aplicaron cuestionarios validados que se aplicaron en entrevistas personales, vía telefónica, postales o web.
Los participantes que asistieron físicamente se sometieron a espirometría a los 10, 18 y 26 años y reversibilidad con broncodilatador a los 18 y 26 años. Se completaron cuestionarios específicos del estudio y del ISAC para una evaluación de los síntomas y el tratamiento del asma. El asma actual se definió por el diagnóstico médico y sibilancias en el momento o que el participante tenga tratamiento para asma. Por último, se recopiló información sobre los factores de riesgo ambientales desde el nacimiento hasta los 26 años, incluyendo el consumo de cigarrillos y tratamiento de asma. Se definieron y compararon 4 grupos en función de la presencia de asma actual y o tabaquismo actual a los 26 años. Es importante no olvidar que los participantes con diagnóstico de asma a los 26 años se consideraron asmáticos, sin importar su estado previo. Del mismo modo, los que fumaban a los 26 años se consideraron fumadores, sin importar a la edad en la que empezaron a fumar. Esto dio origen a 4 grupos: los no fumadores con asma, los no fumadores con asma y sin asma, y fumadores con asma y sin asma. Para la evaluación de la función pulmonar, la espirometría prebroncodilatador se realizó a los 10 años en 981 participantes, a los 18 en 839 y a los 26 años en 547. Y la espirometría postbroncodilatador a los 18 años en 791 participantes y a los 26 años en 535. Esto para poder evaluar los cambios en la función pulmonar durante la adolescencia y para valorar la disminución temprana que puede ocurrir debido al asma o a fumar. Para realizar la espirometría, los participantes tuvieron que estar sin infección respiratoria durante 14 días, no tomar esteroides orales, no utilizar beta-2 agonistas durante las 6 horas previas al estudio y abstenerse de la ingesta de cafeína durante 4 horas. Para aceptar cada esfuerzo, las curvas debían tener un inicio satisfactorio y una meseta en la curva de volumen-tiempo. Se registraron BEF1, capacidad vital forzada, relación BEF1, capacidad vital forzada y flujo expiratorio forzado al 25-75. Se eligió la más alta de 3 mediciones de BEF1 con un margen de diferencia de 5% entre sí, y la reversibilidad significativa se estableció en un valor mayor del 12% del BEF1. Para examinar las asociaciones entre estos grupos, se utilizaron modelos longitudinales que incluyeron sexo, tiempo, me refiero al tiempo entre los 10 y 18 años y entre los 18 a los 26 años, y grupo de asma, tabaquismo. La función pulmonar se estimó para los periodos de 10 a 18 años y de 18 a 26 años, ajustados por sexo para maximizar el número de participantes incluidos. Para evaluar la sensibilidad se repitió el análisis con los puntos temporales de 10, 18 y 26 años en un modelo y con los porcentajes predichos de parámetros de la función pulmonar. Para examinar el cambio en los parámetros de la función pulmonar se utilizó un modelo de regresión basado en el sexo. Se utilizó el programa STATA para estos análisis de datos y se tomó un valor de corte de menor a 0.05 para indicar significación y estadística. Según su estado de asma y tabaquismo, a los 26 años resultaron 600 no fumadores sin asma, que representa el 58% de los participantes. Hay un micrófono activo, lo voy a silenciar. Permítame. Bueno, resultaron 600 no fumadores sin asma, representando el 58% de los
los participantes, 108 no fumadores con asma, que representa el 11%, 270 fumadores sin asma, que representa el 26.2%, y 52 fumadores con asma, que representa el 5%. La edad media para el inicio del hábito de fumar fue de 16 años. Esto quiere decir que la mayoría de los fumadores tuvieron aproximadamente 10 años de duración con el hábito de fumar. En estas gráficas se representan las mediciones del BEF1, capacidad vital forzada, relación BEF1, capacidad vital forzada, y el FEF 2575 a los 10 y 18 años, 10 y 18 años y 18 y 26 años. Y acá se presenta la prueba post-broncodilatador. Los círculos representan a los no fumadores y los triángulos a los fumadores. Los resultados que se obtuvieron al buscar las diferencias en la función pulmonar entre los grupos son que los no fumadores con asma, en comparación con los no fumadores sin asma, tuvieron un BEF1 y FEF 2575 prebroncodilatador más bajo a los 18 y 26 años. Y la relación BEF1, capacidad vital forzada, disminuida en todas las evaluaciones. El BEF1, capacidad vital forzada, y el FEF 2575 fueron más bajos en los fumadores sin asma en comparación con el control, y esta diferencia se mantuvo aún después del broncodilatador. Todos los parámetros de la función pulmonar en los fumadores con asma a los 26 años fueron mucho más bajos que en los no fumadores sin asma, incluso después del broncodilatador. Y los fumadores con asma muestran una reversibilidad menor para la relación BEF1, capacidad vital forzada, y para el FEF 2575 que los no fumadores con asma. Y el patrón de la función pulmonar se mantuvo igual en los 4 grupos, que incluyeron participantes con datos de la función pulmonar en los 3 puntos temporales, es decir, los que se evaluaron a los 10, a los 18 y a los 26 años. Los resultados obtenidos al buscar los cambios en la función pulmonar durante la adolescencia y la edad temprana son: los no fumadores con asma tuvieron un aumento en el BEF1 y el FEF 2575 entre los 10 y 18 años en comparación con los no fumadores sin asma, pero esto no se observó entre los 18 y los 26 años. Los fumadores sin asma tuvieron una mayor caída en el BEF 2575 entre los 18 y 26 años, y el BEF1 y FEF 2575 tuvieron un aumento menor en la adolescencia en los fumadores con asma, comparándolos con los no fumadores sin asma. Se examinaron las trayectorias de la función pulmonar desde los 10 hasta los 26 años en los participantes que fumaron o tuvieron asma a los 26 años. Los no fumadores con asma a los 26 años tuvieron un menor BEF1, menor FEF 2575 y menor relación BEF1, capacidad vital forzada. Esto se vio en adultos jóvenes con diferencias reducidas también después del broncodilatador. Este déficit en la función pulmonar apareció durante la infancia y la adolescencia, pero no empeoró después de los 18 años. En los fumadores sin asma no hubo diferencias en el BEF1, aunque el FEF 2575 y la relación BEF1, capacidad vital forzada, resultaron más bajos a los 26 años, con diferencias que aparecieron después de los 18 años y que mostraron una reversibilidad menor al broncodilatador, que es la que se observa en los pacientes asmáticos. Los fumadores con asma tienden a tener la peor función pulmonar. Este estudio confirma que la disminución en los índices de la función pulmonar que reflejan el diámetro de la vía aérea, que son la relación BEF1, capacidad vital forzada, y el FEF 2575, ocurre temprano en la adultez. El déficit en la función pulmonar observado en las personas con asma a los 26 años muestra un grado de función pulmonar reducida después del broncodilatador. Esto sugiere que el asma se asocia con un crecimiento pulmonar subóptimo durante la adolescencia y la falta de reversibilidad completa al broncodilatador, o los dos.
Los adultos jóvenes fumadores muestran una disminución en la función pulmonar que se desarrolla a principios de los 20 años, que mejora con el broncodilatador, pero esta mejoría es más baja que en los no fumadores, lo que indica un riesgo potencial de futuro EPOC. Esto indica que la adolescencia y la vida adulta temprana son periodos importantes en los que la intervención como el tratamiento del asma y abandono del hábito de fumar pueden interrumpir una trayectoria descendente en la función pulmonar, que de lo contrario puede conducir a una limitación fija del flujo de aire. Los puntos fuertes de este estudio incluyen el seguimiento prospectivo desde el nacimiento, una población homogénea, caracterización extensa que incluye cuestionarios estandarizados y alta retención de pacientes, evitando así la clasificación errónea. La disminución del BEF1, capacidad vital forzada, ocurrió en todos los grupos, pero fue más prominente entre los 18 y 26 años y peor en los fumadores con asma a los 26 años. Dado que el rango normal de esta relación cambia con la edad, una relación BEF1 capacidad vital forzada menor de 0.75 se considera anormal a los 30 años de edad. Es preocupante ver que 39 participantes de esta cohorte de estudio tuvieron una relación BEF1 capacidad vital forzada post-broncodilatador menor de 0.75 a los 26 años. Y las conclusiones del estudio: la presencia de asma a los 26 años en no fumadores y fumadores se asocia con una función pulmonar menor que se puede rastrear hasta las edades de 10 y 18 años. El tabaquismo a la edad de 26 años en personas no asmáticas y asmáticas se asocia con una función pulmonar menor que puede rastrearse hasta los 18 años. Las personas con una combinación de asma y tabaquismo a la edad de 26 años tuvieron la peor función pulmonar. Hubo menos reversibilidad al broncodilatador en los fumadores que en aquellos con asma. La identificación temprana de aquellos que tienen un alto riesgo de EPOC debido al asma, a fumar o ambos puede proporcionar un enfoque para las estrategias destinadas a prevenir el daño pulmonar a largo plazo y la morbilidad futura. Y como conclusiones personales, la educación al paciente y sus cuidadores es parte integral del tratamiento del asma, principalmente para obtener mejoría en la calidad de vida a todos los involucrados en el tratamiento del paciente. Es necesario formar el hábito de preguntar a los cuidadores acerca de las percepciones y temores relacionados con el asma y explorar cómo sus percepciones pueden guiar las decisiones diarias sobre el manejo del asma para poder realizar una adecuada orientación terapéutica. El tabaquismo se asocia a peor función pulmonar en la vida adulta en pacientes con asma. El asma infantil es un determinante principal en la trayectoria de la función pulmonar durante la adolescencia y la vida adulta. Y el EPOC puede ser el resultado de la falta de alcanzar una óptima función pulmonar en la edad adulta temprana. Y muchas gracias por su atención.